Vamos a leer en el nombre del Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Y dice así: había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad era la persona más rica de toda aquella región. Los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas y enviaban a sus 3 hermanas y invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran con ellos. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos. Se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba: quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job. Gloria a Dios. Entonces les digo, hermanos, ¿por qué están sucediendo tantas cosas ahora? Este mundo, hermanos, que el Señor ha preparado es maravilloso. Salmo 19:1 dice: los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento, dice, despliega la destreza de sus manos. Ese es el mundo que Dios creó. Un mundo maravilloso, pero nosotros lo estamos destruyendo. Y el mundo a que me quiero referir es al mundo del pecado. Porque Dios ha hecho este mundo maravilloso. Solo con ver los cielos proclaman la gloria de Dios. Dios, sin decir ni una palabra alguna, nos deja ver su grandeza. Sin decir ninguna palabra, Él nos deja ver su poder y su gloria. Y entonces digo, wow. Pero nosotros, como le digo, y tantas cosas, la actitud nuestra, estamos en un mundo totalmente de pecado perdido. Y de tantas cosas que suceden, quisiéramos nosotros vivir, como dice en Apocalipsis 21:4. Yo lo estaba pensando así. La promesa de la Nueva Jerusalén, después de ver tantas cosas que suceden ahora, hermanos. Uno quisiera ver en la Nueva Jerusalén, dice que secará toda lágrima. Ya no vamos a llorar como lloramos ahora, como la gente sufre. Secará toda lágrima. Lágrimas ya no habrá muerte, dice. Ya no habrá sufrimiento, ni llanto, como llora la gente ahora, como lloramos. ¿Se acuerda con la pandemia? Todos llorábamos. Ni dolor, dice. Porque el mundo como existía antes, dice, desapareció. Dice Apocalipsis. Job, como el libro que vamos a estudiar, él ya tiene asegurado esa promesa. Porque como vamos a ver a través del mensaje, él llegó hasta el final. Hermanos, a través del libro de Job, vamos a ver la misericordia del Señor. Vamos a ver la bondad de Dios. Por eso nosotros podíamos perseverar confiando en el Señor, querido hermano, hermana. Permanecer avanzando en medio de este sufrimiento. Este es el mensaje de Job. Este es el mensaje del libro de Job. Seguir perseverando en medio del sufrimiento y seguir luchando. Bien sea, tenemos que luchar hasta que Dios nos llame a su presencia, o bien sea que Él venga pronto, ¿verdad? Pero algo, lo que sí sabemos es de que sufrimientos van a haber en esta vida. En el capítulo 1 al 5, todo bien para Job, pero a empezar del 6 en adelante, cambian las cosas, como leíamos en la Escritura. Ahí van a venir una secuencia
una pena tras otra. A través de la lectura podemos ver que pasan cosas en la tierra como pasan cosas en el cielo. Por eso, como le dije al inicio, querido hermano, y pensaba yo pues sería el mejor tema para este mensaje, y le puse de tema confiar en Dios en medio del sufrimiento. ¿Qué es lo que estamos pasando ahora? Confiar en Dios en medio del sufrimiento. Pero entonces surge la pregunta, ¿cómo confiar en Dios en medio del sufrimiento? ¿O qué podemos hacer cuando las pruebas atacan nuestra vida? Podemos decir, sí, confiar en Dios en medio del sufrimiento, pero ¿cómo? Y esto me lleva al punto número 1, y es nunca perder la fe y siempre confiar en el Señor. Si vemos en la lectura, en Job 1:1, dice, había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, íntegro, con temor de Dios y se mantenía apartado del mal. En Ezequiel 14:14, en el contexto de Ezequiel 14:14, o prácticamente en el capítulo 14 de Ezequiel, nos habla de la idolatría de Israel. Estaban dedicados a otros dioses. Y el Señor estaba totalmente molesto con eso, que los iba a destruir. Era eminente la destrucción de estos hombres, de esta región, de este país. Pero veamos cómo califica el Señor a Job. Y dice, prácticamente califica, habla de Noé, Daniel y de Job ahí. Dice el Señor, aunque Noé, el del arca, Daniel, el del foso de los leones, y Job estuvieran ahí, su justicia, dice, los salvaría a ellos y a ningún otro. ¿Quién lo dice? Dice el Señor soberano. ¡Wow! Esto es impresionante. ¿Qué dice el Señor de nosotros? Me pongo a pensar, ¿qué dice el Señor de gracia de Dios? Él calificó a esos hombres, Noé, Daniel y Job, y dijo que su justicia los salvaría a ellos. Es donde me pone a pensar y a hacer un examen de conciencia. ¿Estaré yo bien con el Señor? Y ojalá que estemos luchando. Estos hombres eran como nosotros, pero se dedicaban a buscar al Señor. Job tenía una gran relación con Dios. En Job 1:5 vemos cómo era la relación de Dios con Job, como miramos en la Escritura. Y ahí donde vemos cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job, dice, purificaba a sus hijos. Se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada, dice, por cada uno de sus hijos, porque pensaba, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Y como vimos, esta era una práctica habitual de Job. Como padre puedo ver yo aquí en Job una persona que se preocupaba por el bienestar de sus hijos. ¿Cómo nosotros nos preocupamos por nuestros hijos? Él observaba la conducta y manera de vivir de cada uno de ellos. Qué gran ejemplo para nosotros. Job le pedía al Señor que protegiera a sus hijos del mal. Oramos nosotros por nuestros hijos. Le pedimos al Señor. Oramos por la vida de ellos. Hacer esto, hermano, requiere sacrificio.
Yo sé que a veces regresamos cansados del trabajo y todo, pero debemos de hacer un tiempo para orar por nuestros hijos, para encomendarlos en la mano del Señor, para que Dios los cuide y los guarde de cualquier situación, de cualquier problema. Ese era el estilo que podemos ver, el estilo de vida de Job. Así vivía él. Él confiaba mucho en el Señor. Pero en el versículo 6, Job tiene la primera prueba. Si vemos todo, desde el 1 al 5, todo bonito. Aquí la escena cambia de la tierra al cielo. Y Job no lo sabe. Aquí entra Satanás a la corte celestial. Entra al trono. Y para aclarar un poquito, antes de la muerte y resurrección de Cristo, Satanás podía entrar una y otra vez a la presencia de Dios. No para adorarle, porque sabemos que él odia al Señor. Entraba con la intención de poner en duda la sinceridad y la actitud de un creyente. Y hasta hoy sigue lo mismo. En el versículo 8, Dios le hace una pregunta al diablo y le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? No es que Dios no sepa, pero le hace esa pregunta, porque Dios conoce todo. Aquí en el versículo 8 comienza una lucha entre Dios y Satanás. Y es una batalla, una lucha donde nosotros podríamos decir, el que no conoce la palabra de Dios, podríamos pensar, bueno, tal vez en algún momento Satanás va a ganarle al Señor, o el Señor va a ganar otra vez, pero no es así. Porque Dios es Dios, hermanos. Y el diablo es una criatura. Y una criatura no puede luchar con el Creador. El diablo, hermanos, está limitado por Dios solo para hacer lo que se es permitido. Él no puede hacer todo. Solo lo que es permitido. Y entonces, al entender esto, querido hermano, a mí me da seguridad. A mí me da paz. Me da tranquilidad, me da confianza y me motiva a servirle al Señor. Porque sé por qué le sirvo al único Dios eterno y poderoso. En el capítulo 1, versículos 12 a 19, Dios dice, le dio la autoridad a Satanás para destruir los bienes materiales y la familia de Job, como leímos. Sin embargo, como ya entendemos, Dios le ha fijado límites y le dijo que no le hiciera daño físico ahí. Por lo cual el diablo utilizó, como ahora el huracán, inclemencias del tiempo y a gente mala para que viniera a probar la fe de Job. En el capítulo 1, 20, 22 nos narra la reacción de Job al ataque del enemigo. Porque me imagino que el enemigo ya estaba celebrando. ¿Se imagina cuando el enemigo ataca? El enemigo ya estaba celebrando la situación de Job. El enemigo en realidad ya estaba pensando que Job iba a maldecir a Dios por su situación. Pero hermanos, el enemigo desconocía el amor tan grande que Job tenía hacia el Señor. Era un amor verdadero, real y genuino. Y eso otra vez pensamos, ¿cómo le amamos nosotros al Señor? ¿Verdad? Job amaba a Dios y creía en la existencia real de Dios verdadero. Como decía el hermano Noé hace poquitos, grande es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios. Job creía en eso.
en la grandeza de Dios. Como vemos, querido hermano, es Dios el centro de nuestra vida. Eso me preguntaba yo cuando hacía este mensaje. ¿Es Dios el centro de mi vida o hay otras cosas? Entonces Dios trataba conmigo, con mi corazón. Pero en Job 1:20 y 22, a través de todo ese sufrimiento, llegamos a estos versículos. Y Job dice que se levantó y rasgó sus vestidos. En el original, esto de levantar, que se levantó y rasgó, es prácticamente romperse la ropa. Rasgarlo, la túnica y todo eso. Se rasgó la ropa. ¿Por qué? Porque en realidad estaba totalmente desesperado. Vino, se rasuró el cabello y todo eso. Pero Job vino y se postró ante el Señor. Él, en realidad, yo pienso con todas las cosas que suceden, en la familia han sucedido cosas tremendas. Y uno está realmente destrozado, emocional, mental, a veces físicamente hablando también. Uno puede a veces ni dormir, ni descansar bien, de pensar en los problemas. Pero Job aquí nos muestra que él no vino a sufría, pero él vino y se postró. ¿Para qué? Para adorar al Señor. ¿Ah? Dice, Job levantó sus vestidos en señal de dolor. Después, como le decía, se rasuró la cabeza. Job estaba totalmente destruido, destrozado. Pero aquí viene algo muy bonito. Y Job declara en el versículo 21 y dice, desnudo salí del vientre de mi madre. ¿No es una realidad esta? Que así venimos. Y desnudo estaré cuando me vaya. Sigue Job y dice, el Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado, dice. ¿No es eso que lo que es de Dios regresa a Dios? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Y dice, alabado, como decía el canto, levantando sus manos. Alabado sea el nombre del Señor. En el versículo 22 yo pienso que Satanás tal vez pensaba de que tal vez una idea que tenía que tal vez Job iba a decir algo malo tal vez en este versículo. Pero Job dijo todo lo contrario. A pesar de todo ese Job, no pecó ni culpó a Dios por eso. En el capítulo 2, querido hermano, nos narra la segunda prueba de Job. Y al igual que en el capítulo 1, se presenta una vez más ante el Señor Satanás. Y Dios le hace la misma pregunta como en el capítulo 1. Pero esta segunda prueba, Satanás le dice, al Señor quiere, y dice, piel por piel. Hasta este punto, querido hermano, Job ya había perdido sus bienes, sus hijos. La prueba era tremenda. Ahora el diablo quería destruir su salud. Y le dice piel por piel. Y dice, cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida. Eso era lo que pensaba el diablo. Como podemos ver, hermanos, Satanás continuaba insistiendo de que Job era fiel debido a las bendiciones de Dios. Aquí viene una pregunta para nosotros. ¿Por qué le seguimos al Señor? ¿Por qué? Porque estamos presentes aquí en cada servicio. Como decía el hermano Noé, nos venimos, deseamos estar aquí, escuchar la palabra de Dios.
Tenemos herramientas a través de la internet. Tenemos la lectura. Ojalá que estemos aprovechando de estos medios, hermanos. ¿Para qué? Para conocerle más al Señor. Para tener una mejor comunión con Él. ¿Y para qué nos sirve todo ese conocimiento del Señor? Para que cuando vengan las pruebas, nosotros podamos vencer. Mucha gente, y eso no lo tengo en las notas, pero viene a mi mente ahorita. Mucha gente piensa que por creer en Dios están protegidos de los problemas. O le digo, no está en las notas, pero viene a mi mente. Como el Evangelio de la Prosperidad. Ellos piensan de que te dicen esto y esto, no van a haber pruebas, no van a haber penas y todo eso. Pero la palabra nos enseña todo lo contrario. ¿Ya? El mensaje de Job es, hermanos, que no nos alejemos de Dios. Aunque veamos que todo está en nuestra contra, querido hermano. Incluso, sí, más adelante dice, al final del capítulo 2 dice, la esposa de Job le dice, maldice a Dios y muérete, le dice. ¿Se imagina? Pero a pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Job expresa al Señor, el Señor ha dado y el Señor ha quitado. Aquí, la fe de Job lo lleva a ver la mano poderosa de Dios, de un Dios soberano, trabajando en su vida. Y como decía, cuando uno conoce esto a uno le da paz, le da confianza. ¿Y sabe qué? El Dios de Job es el mismo Dios que está aquí en esta noche. Dios es el mismo, dice la palabra, de ayer, de hoy y de siempre. ¿Dios ha cambiado? ¿Dios ha cambiado? No. La palabra dice que Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Entonces, si esto es lo que confiamos, hermanos, yo no sé en realidad cuál sea la pena, la angustia, las lágrimas, el temor o cualquier cosa que a usted le esté, no sé, afligiendo, perdiendo la paz, perdiendo la comunión con el Señor. Pero si usted confía en el Señor, hermanos, yo creo que la situación cambia. Job tuvo fe en el Señor. Y el punto número 2 me lleva a que nos mantengamos firmes en el Señor. Porque como les dije, desde el capítulo 3 hasta el 32, ahí hay un montón de discursos, si usted lo lee. Pero hasta este momento hemos visto los ataques directamente del enemigo hacia Job. Pero ahora, como va a leer los discursos, la gente que rodea a Job lo ataca, pero pensando que Job está mal con el Señor. Y no es lo que la Biblia dice. Ellos tienen unas presuposiciones equivocadas, porque ellos no es lo que el Señor está diciendo aquí, porque como vemos en el capítulo encontramos una serie de discursos. Estos discursos encontramos varias presuposiciones equivocadas sobre la vida de Job. Job estaba totalmente destrozado debido a su condición, hermanos. Entonces estos 3 amigos vienen a visitarlo. Esos amigos le dijeron el sufrimiento, es lo que pensaban ellos, que el sufrimiento era a causa de algún pecado que tenía Job escondido. Y como decir, tú estás mal, tú tienes que confesarlo, tú tienes que decirlo, estás mal. ¿Eh? Aunque en realidad, si leemos la palabra, se oye muy bonito los consejos que le dan, pero en realidad no es lo que el Señor había dicho. Eran presuposiciones equivocadas. Porque como ya vimos en el capítulo 1 y 2, querido hermano, Dios le permite a Satanás tocar a Job
Y es a Job, y no es porque Job haya hecho algo malo, no. Pero los tres amigos piensan que todas estas desgracias le están sucediendo a Job. Se debe a cosas que él ha hecho, pecados no confesados. Pero como ya vimos, es totalmente lo contrario, porque Dios le ha permitido al diablo tocar a Job. Y aquí vamos a ver cómo funciona esto. Es muy interesante. Me estaba viendo cuando se estudiaba la palabra. Y aquí entra Job en el versículo 3, capítulo 3, 1. Un discurso, el primer discurso que dice Job. Y Job dice ahí, por fin Job habló, dice, y dijo, maldigo el día en que nací. Maldijo el día de su nacimiento. Y dijo, que sea borrado el día en que nací y que la noche en que fui concebido. En el 3:10 dice, maldigo ese día por no haber cerrado el vientre de mi madre, dice, por haberme dejado nacer para presenciar toda esta desgracia. En Job 3:13 dice, si hubiera muerto al nacer, ahora descansaría en paz, estaría dormido y en reposo. En Job 3:26 dice, no tengo paz ni tranquilidad, no tengo descanso, solo me vienen dificultades, dice Job. Entonces, aquí viene en el Job 4:8, viene un personaje, Elifaz, y le dice, como decía, las preposiciones equivocadas. Elifaz le dice a Job, la experiencia me dice, que los que siembran problemas y cultivan el mal, eso cosechan, le dice Elifaz. En Job 5:8, Elifaz sigue diciendo, si yo estuviera en tu lugar, me acercaría a Dios y le presentaría mi caso, dice. Según aquí Elifaz, si Dios reprende a una persona y esa persona reacciona a la reprensión que Dios da, entonces se libra de problemas. La presuposición de Elifaz era que Job había pecado y tenía que arrepentirse. Pero como sabemos a través de la Escritura que no es porque Job había pecado, sino porque Dios le había permitido a Satanás tocar a Job. Hermanos, y eso me pone también a explicar algo acá. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. A veces somos muy rápidos en sacar nuestras propias conclusiones a nosotros cuando nos toca a veces hablarle a alguien. Tenemos nuestras propias presuposiciones y damos por sentado que tal cosa le pasa al hermano o a la hermana porque tal vez ha pecado y sufre por un castigo de Dios. Pero la realidad es que no sabemos. Solo Dios sabe el porqué de las cosas. No ponemos nosotros decir, esto te pasa por esto. No, solo oremos por esa persona. Pidámosle al Señor, intercedamos por ella. Y no saquemos conclusiones equivocadas o presuposiciones así. No sabemos. En 2 Corintios, hay un ejemplo muy tremendo acá. 2 Corintios 12. Nos habla de la espina en el cuerpo de Pablo. Y vemos que le dice el apóstol Pablo en el versículo 8, dice, con respecto a la espina, dice, en 3 ocasiones distintas le supliqué, dice al Señor, que me la quitara. Pero cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas.
Así decía, Señor, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad, así que ahora me alegra jactarme, dice Job, de mis debilidades. Para que el poder de Cristo, sigue diciendo, pueda actuar a través de mí. Aunque vemos la oración sincera de Pablo hacia el Señor le dice, bástate en mi gracia. No es porque Dios no quería a Pablo, Dios lo quería, ¿verdad? Pero Dios lo quería fortalecer en otra forma a Pablo, ¿verdad? Dios quería cosas más grandes como la gracia de Dios en la vida de Pablo, un carácter firme en la obra del Señor, humildad también, y la capacidad también de Pablo como pastor, identificarse con alguien con problemas. De esa forma trabajó el Señor con Pablo. Hermanos, el Señor en realidad pone situaciones en nuestra vida para que no nos alejemos de Él y siempre le glorifiquemos. Como es el punto número 2, que nos mantengamos firmes en el Señor. Santiago 5:11 dice, honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, dice, ahí menciona a Job, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de odio, de ternura, dice, y misericordia. ¿Se da cuenta? Para mantener nuestra fe en Dios, querido hermano, tenemos que mantenernos firmes. Necesitamos un Salvador. Y esto me lleva a la conclusión del mensaje, al punto número 3. Necesitamos un Salvador. Primera de Pedro 5:10 dice, en su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces dice, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, Él los sostendrá, Él los fortalecerá y Él los afirmará sobre el fundamento sólido. ¿Quién es este firmamento sólido? ¿Quién es este firmamento sólido? Cristo. Cristo es. Entonces, en el punto número 3, necesitamos a Cristo. Necesitamos un Salvador. Un Salvador que sufrió mucho más que Job. Un Salvador cuya obediencia, querido hermano, fue perfecta a Dios. A Dios el Padre. Y eso es lo que nosotros tenemos en Cristo Jesús. La obediencia de Cristo lo llevó a dejar todo por amor a nosotros. Su gloria. Cristo Jesús murió por nosotros. Murió por nosotros, pero al tercer día resucitó por nosotros. Esto es maravilloso. Él murió por nosotros. Al tercer día resucitó por nosotros. Ese es el punto, querido hermano, más alto del Santo Evangelio. El Señor Jesús, querido hermano, querido joven, señorita, el Señor Jesús vivió una vida realmente intachable, perfecta. Él vivió una vida perfecta por amor. ¿A quién?
a nosotros. Él murió en reemplazo por nosotros, por nuestros pecados. ¿Para qué? Para adjudicarnos su justicia. Esto es maravilloso. Para adjudicarnos su justicia, su rectitud. Y así, querido hermano, cuando nosotros nos acercamos a Dios Padre en Cristo Jesús, nuestros pecados, dice, son perdonados. Y nosotros somos vistos como que si hubiéramos vivido la vida de Cristo. Y Cristo es como que hubiese sido el más vil pecador a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Yo le decía a mi esposa, creo que ayer o antier, dice, yo no puedo entender, le digo, el tanto amor. Yo no puedo entender el amor, tanto amor, así mi mente no da, no puedo comprender, ¿verdad? El amor de Dios. Primera de Juan 1:3. Yo aquí lo tengo en una versión palabra de Dios para todos. Y dice, lo explica algo para mí muy claro. Dice, miren lo grande que es el amor que el Padre nos ha mostrado. ¿No es así? Miren lo grande que es el amor que el Padre nos ha mostrado. Y en signos de admiración dice, hasta llega a ser posible que seamos llamados hijos de Dios. Era imposible. ¿Cómo podemos heredar, decían sus discípulos, al Señor el reino? Y el Señor decía, humanamente hablando, es imposible. Y así nos dice Juan. Hasta llegar a ser posible ser llamados. Y eso es lo que de verdad somos. Lo confirma. Y por eso cuando nos cantaba el hermano, grande es nuestro Dios. Entonces, ese es el Señor. Ese es nuestro Dios. Por eso la gente del mundo dice, no lo conoce. Pues el mundo no conoce a Dios. Yo le doy gracias a Dios que usted, hermano, está aquí luchando servicio a servicio. Yo de veras lo invito, querido hermano, a que vale la pena seguir al Señor. Y todo lo que tenga, dice el versículo 3, tenga esta esperanza puesta en Él. Se purifica a sí mismo, dice, así como Cristo es puro, santo y verdadero. Hebreos nos dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, Él soportó la cruz y se ha sentado a la diestra de Dios el Padre. Entonces, para concluir, querido hermano, Job fue escrito, este libro fue escrito hace como 2000 años. 2000 años antes de Cristo, de 2000 a 1800 años de Cristo. Y de ahí se nos habla de un Redentor. ¿Se acuerda cuando se ha leído el libro? Donde Job dice, yo sé que mi Redentor vive. Eso a mí, hermanos, me da cuando leo esta palabra, yo sé que mi Redentor vive. Y el salmista dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, dice, no deseo nada en la tierra. Esto es extraordinario. Job miró a Dios como su vindicador en ese tiempo. Es decir, como su defensor, ya que el diablo lo acusaba
injustamente. Pero nosotros tenemos a nuestro Señor Jesús como nuestro Redentor, como nuestro Salvador. Por eso todos como cristianos podemos decir, yo sé que mi Redentor vive. Y hacer de eso en realidad que se haga realidad. No es tonto, no es nada así venir aquí en todos los servicios, leer la palabra de Dios, meternos en la palabra de Dios. No, no es. Es lo mejor para nuestra vida. El que no conoce a Dios podría decir, yo ahí pierdo mi tiempo. Pero nosotros sabemos que nuestro Redentor vive. Y Dios es real. Dios es real, querido hermano. Vea, como les decía, a través de la naturaleza, solo ahí Dios sin hablar le dice mucho del poder del Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial,